Buen día. Buen día, Honorio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Estamos- Buen día. ¿Estamos en condiciones de empezar? Y faltarían 10 chicos, pero si querés podés ir empezando. Si querés doy 2, 3 minutos más. Dale, dale. Dale.
Bueno, buen día. Vamos a empezar con la clase. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buen día. Por favor, apaguen los micrófonos. Bien, hoy nos toca hablar de fracturas y luxaciones de cadera, fracturas de acetábulo y fracturas pelvianas. Yo soy el doctor Julio Honorio Pueyrredón, miembro del staff de docencia de traumatología del Hospital de Clínicas. Dentro de los objetivos de esta clase está trabajar en lo que es la definición, etiología, prevalencia, diagnóstico, clasificación, algunos objetivos del tratamiento, qué lesiones asociadas pueden ocurrir cuando ellas estén presentes, algunos casos, ejemplos y algoritmos de tratamiento. Las fracturas de cadera son las fracturas que involucran el extremo proximal del fémur. Fíjense que no son fracturas que involucran la articulación de la cadera en sí, sino nos referimos al extremo proximal del fémur. Y dentro de las fracturas del extremo proximal del fémur, nos vamos a referir exclusivamente, cuando hablamos de fracturas de cadera, a las fracturas que ocurren en la región del cuello femoral y en la región del macizo trocantérico. ¿Está claro? Las fracturas de la cabeza femoral son fracturas que no entran dentro de lo que son fracturas de cadera. Tienen un apartado especial y no son fracturas para estudiar dentro del pregrado. Entonces, fracturas de cadera están comprendidas por cuello y macizo trocantérico. Fíjense que el 37% son del cuello femoral, el 49% de la zona subtrocantérica y el 14% restante de la zona, de la zona intertrocantérica y el 14% restante de la zona subtrocantérica. La etiología de estas fracturas puede dividirse en dos grandes grupos, alta energía y baja energía, que van relacionados principalmente a dos grupos etarios distintos, jóvenes y adultos mayores. Los jóvenes presentan con más frecuencia fracturas de cadera de alta energía, que son raras en los jóvenes porque solo son el 3% de todas las fracturas que presentan los pacientes jóvenes. Pero cuando ocurre una fractura de cadera en un paciente joven es dramático por el marco en el que se presenta, que generalmente es en el politraumatismo.
Lo que vamos a hablar principalmente es en las fracturas en los adultos mayores, que ocurran por baja energía, secundarias a una debilidad ósea. Entonces, fíjense que estas son fracturas muy frecuentes. Se estima que ocurren 1.7 millones de fracturas de cadera por año. Esta cifra, la proyección es triplicar en el 2050, que generan una ocupación del 20 al 23% de todas las camas hospitalarias. Un poco más de la mitad son laterales, como vimos, 49%, y si sumamos las subtrocantéricas nos vamos arriba de eso. 50-60% de estas fracturas de cadera van a ser inestables y la mortalidad está dentro del 10 al 30% en el año. Entonces, hablamos de una fractura de cadera, una patología que tiene una presentación anual muy alta y que tiene proyección al futuro. Entonces estamos hablando de una pandemia que ocurre todos los años que tiene menos prensa que la pandemia que estamos pasando ahora y que tiene un impacto en mortalidad importante y tiene una forma de prevención porque la osteoporosis es prevenible. Entonces, fíjense que esta fractura de baja energía ocurre por fragilidad ósea. ¿A qué llamamos fragilidad ósea? A un esqueleto que ha perdido su consistencia interna, entonces está debilitadas las trabéculas, ha perdido todo lo que es el capital mineral o ha disminuido mucho, hay una alteración franca, ¿no? Y entonces genera una estructura ósea que un trauma de baja energía, que no debería ocasionar una fractura si estuviéramos ante un cuadro de un esqueleto sano, ¿no? Una caída desde la posición de pie o de menor altura, no genera ningún problema en un paciente joven. En cambio, en un paciente con disminución de la densidad ósea, puede generar una fractura de características importantes en relación al trauma que ha realizado. ¿Cuál es la más frecuente de las fracturas por fragilidad ósea? Es la fractura de columna. ¿Cuál es la más grave? La fractura de cadera. Entonces nosotros en este capítulo vamos a hablar de fracturas de cadera. Entonces, dentro de las fracturas de cadera tenemos que ver cómo se presenta el paciente. El paciente se va a presentar con dolor e impotencia funcional. Eso significa que no puede caminar. Entonces, normalmente el paciente llega en una camilla. En raras oportunidades puede llegar caminando, pero es en fracturas mediales encajadas en valgo. Y es la excepción. El 99% de los casos, el paciente llega transportado sin poder caminar con dolor e impotencia funcional. En la fractura lateral tenemos el miembro afectado acortado y en rotación externa. Y en la fractura medial, el miembro se encuentra con un leve acortamiento y normalmente la rotación es neutra. ¿Qué estudios le vamos a pedir a este paciente? Radiografías. ¿Por qué? Porque el 90 al 98% del diagnóstico lo vamos a hacer con una radiografía, es altamente sensible. Y acá es importante remarcar que necesitamos ver el par radiográfico, frente de las caderas, ambas caderas para poder comparar, y perfil de la cadera afectada. Fíjense, un frente de cadera normalmente no me muestra las crestas ilíacas. Muchas veces nos mandan una pelvis frente. La pelvis frente no me permite ver bien el extremo proximal del fémur. Por eso preferimos frente de ambas caderas, que fíjense que es 4 traveses de dedo por debajo de las crestas ilíacas y me ofrece ver bien el tercio proximal del fémur. 90-98% de sensibilidad es nuestro estudio principal, digamos, para un diagnóstico de estos agudos. Pero
a veces tenemos pacientes con síntomas de fractura de cadera, o sea, dolor e impotencia funcional, con radiografías negativas. En esos casos, 5% de los pacientes, ¿qué estudios podemos pedir para asegurar el diagnóstico? Bueno, la resonancia magnética es 100% sensible en las primeras 24 horas, pero tiene un problema. Si bien es el estudio principal para diagnóstico en una fractura oculta de cadera, no está disponible. Entonces, es difícil que podamos hacer el diagnóstico rápido. Y tenemos tomografías. La tomografía multi-slice, si el protocolo es antiguo, da un 67% de posibilidad de diagnóstico, pero con los protocolos modernos ya llegamos a un 98%. Entonces, actualmente podemos, con una buena tomografía, diagnosticar una fractura oculta. El centellograma es un excelente método de diagnóstico, pero recién positiviza a las 72 horas, o sea, no me serviría en el primer momento. Dentro de las fracturas de cadera, entonces vamos a ver qué tratamientos tenemos. Las opciones para poder elegirlo tienen que agrupar al paciente su contexto. Entonces vamos a tener que tener en cuenta factores individuales de cada paciente, como la edad, la deambulación previa, la función cognitiva y las comorbilidades que trae ese paciente, y los factores propios o inherentes de la fractura, que son la localización de la fractura, el grado de desplazamiento y cuán rota la conminución que presenta. Estos dos puntos principales me van a abrir el espectro, me van a ayudar a elegir el tratamiento más adecuado para el paciente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tratamiento en las fracturas de cadera? Es guiar y favorecer el proceso de consolidación, tener una rehabilitación efectiva y, como muy importante, estamos hablando de pacientes añosos, una movilización precoz, que significa sacar al paciente de la cama. Entonces, las opciones de tratamiento que tenemos son manejo conservador y manejo quirúrgico. El manejo conservador no se realiza normalmente. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que el manejo conservador no se recomienda en las fracturas de cadera en un paciente añoso? ¿Por las complicaciones? No escuchó. Porque al estar postrado tanto tiempo no puede favorecer a las trombosis. Bien, por las complicaciones inherentes al decúbito prolongado del paciente, al tenerlo inmovilizado. Una de ellas es las úlceras por decúbito, pero también va a tener problemas respiratorios porque favorece la neumonía por una mala excursión ventilatoria, también va a tener problemas gastrointestinales. O sea, todas las complicaciones que lleva el reposo prolongado en un paciente añoso hacen que el mismo pueda tener consecuencias fatales. Entonces, se recomienda principalmente tratar de sacarlo rápido de la cama y para ello tengo que operarlo. ¿Está claro? Entonces, el tratamiento conservador se reserva solo para aquellos pacientes con comorbilidades que hacen inaceptable el riesgo de anestesia o el procedimiento quirúrgico. O sea que con la anestesia o con la operación yo al paciente lo mato. En esos pacientes entonces voy a elegir el tratamiento conservador porque no me queda otra. O pacientes que no deambulen absolutamente y que estén en una posición flexa. Hay pacientes que están en geriátricos y están demenciados y entonces adoptan una posición con las rodillas en flexión y demás. Ese paciente que no deambula y que no es rehabilitable, entonces por ahí operarlo mucho sentido no tiene. Pero ¿cuál es el problema además del paciente conservador? Que tiene gran pérdida de independencia en el paciente para las funciones de la vida diaria, mayor tiempo de internación, alta asistencia de enfermería y kinesiología, y prevención de los problemas respiratorios, trombosis venosa profunda y úlceras por decúbito. Entonces es un paciente muy demandante para poder ser tratado desde este punto de vista y no me garantiza
por estas características de comorbilidades, que no se presente una complicación por no poder rehabilitarlo correctamente. Entonces, el tratamiento principal es quirúrgico. ¿Y cuál es el objetivo de la cirugía? Es obtener una reducción estable y funcional de la fractura. Y lo repito porque es mi principal objetivo. Si yo lo opero es para poder movilizarlo. O sea, me tiene que permitir transferencias inmediatas, o sea, poder sentarlo al paciente. Poder con un andador pararlo, aunque no pise en la pierna fracturada, y sentarlo en una silla de ruedas. Entonces el paciente ya lo saco y lo puedo rehabilitar más fácil. Tengo que generar una deambulación precoz y estas dos cosas me ayudan a disminuir la mortalidad al año. ¿Sí? Entonces, el resultado de nuestra cirugía es fundamental para la sobrevida del paciente. Si yo lo opero y entonces les digo después, no, mejor lo dejamos en la cama porque no me dejó tranquilo la operación, ¿para qué lo operé? Yo tengo que obtener, eso significa obtener una reducción estable y funcional. Me tiene que permitir movilizarlo porque es el objetivo principal de mi cirugía. Entonces, hablemos ahora de las fracturas mediales o laterales. Las fracturas mediales, que son del cuello femoral, se las llama intracapsulares porque la cápsula se inserta en la línea basicervical, entonces están dentro de la articulación. ¿Tá? Intracapsulares no son articulares completas porque serían de este sector y es solo del cuello. ¿Está claro? La cabecita no está involucrada. Pueden ser subcapitales, transcervicales o basicervicales, ¿no? Son una manera de ver por dónde pasa el trazo de fractura. Lo que ustedes tienen que saber principalmente es que estas fracturas mediales se pueden estar desplazadas o no desplazadas. Hay una clasificación, que es la clasificación de Garden, que gusta mucho, que habla que el grado 1 está encajada en valgo. Estas son las que dijimos que por ahí puede venir el paciente con dolor en la cadera, pero deambulando, porque está engranada, no se mueve. La grado 2 es sin desplazamiento. La grado 3 tiene un desplazamiento parcial del 50% y la grado 4 totalmente desplazada. ¿Cuál es la característica de estas fracturas? Que el 70% de ellas, reducidas, bien reducidas, consolidan y el 30% generan pseudoartrosis o necrosis ósea séptica. ¿Qué es lo que me importa que sepan, que se lleven de esta clasificación de las fracturas de cadera? Que ustedes tienen que ver si son estables, o sea, es una fractura que ya per se tiene una configuración que no se va a mover con facilidad, la fractura no se va a desplazar, o son inestables o desplazadas, que me hablan de que está más rota este cuello femoral. No importa que sea la pared posterior, está más roto el cuello femoral, entonces hace que sea más difícil que tenga una construcción estable. Ahora, ¿es lo mismo que yo tenga un paciente joven o un paciente añoso? Claramente no. En un paciente joven, yo tengo que el tratamiento es tratar de conservar esa cabeza femoral, porque si es un paciente de 20 años que tiene una fractura medial de cadera, la mejor prótesis que yo puedo tener es su cabeza femoral. Entonces tengo que operarlo antes de las 6 horas para disminuir el riesgo de necrosis ósea séptica y tener mayor consolidación. ¿Tá? E inclusive, fíjense, acá les estoy mostrando una fractura de cadera en un politraumatizado que es luxofractura. Obviamente tiene otras lesiones, pero esta luxofractura, inclusive, yo tengo que tratar de conservar esa cabecita. Entonces, en el paciente joven es una emergencia ortopédica y tengo que hacer una reducción lo más adecuada posible, entonces eso se logra a cielo abierto, con una fijación estable lo antes posible. Es una emergencia. Es raro esto, sí. Acuérdense, 3%. Es raro. Ustedes difícilmente lo vean. Ahora, en el paciente añoso, que es
el honroso 97% restante, claro, o sea que es el paciente que más van a ver ustedes, este paciente que es una pandemia por la cantidad de fracturas anuales y la proyección a futuro, es una urgencia, tengo que operarlo rápidamente. ¿Por qué? Porque disminuyo el riesgo de complicaciones y aumenta la sobrevida al año. No es una emergencia, significa que yo lo tengo que operar lo antes posible, porque a medida que me aleje del momento de la fractura, mi paciente no va a mejorar, se va a deteriorar. Entonces, lo antes que lo estabilice y lo ponga en condiciones para poder operarlo, mejor va a ser. Eso se estipula que es dentro de las 36 horas. ¿Qué tratamientos puedo hacer en la fractura lateral de cadera? Medial de cadera. Bueno, me tengo que fijar justamente lo que les había remarcado al principio, los factores individuales del paciente. En un paciente joven, no importa, si yo veo los factores inherentes de fractura, en un paciente joven, no importa el grado de desplazamiento, siempre voy a hacer una reducción y osteosíntesis. Si se presenta una complicación como la necrosis ósea séptica, después veré cómo la soluciono. Pero yo me juego a tratar de conservar la cabeza femoral de ese paciente. ¿Está claro? Entonces, paciente joven, menos de 55 años, siempre conservo la cadera. Entre 56 y 85 años, dependiendo de los factores del paciente y si los factores propios de la fractura, si yo tengo una fractura que está no desplazada o encajada en valgo, sin duda voy a hacer una osteosíntesis. Ahora, si está desplazada y tengo un paciente añoso con comorbilidades, quizás le ponga un reemplazo articular. ¿Para qué? Para poder sacarlo rápido de la cama. Y si tengo un paciente mayor de 86 años, bueno, viendo los factores, cómo está ese paciente, qué morbilidades tiene, y después qué tipo de fractura tengo, si es una fractura encajada en valgo, siempre le voy a hacer una osteosíntesis. ¿Por qué? Porque una osteosíntesis es un procedimiento menor. En cambio, un reemplazo articular es un procedimiento mayor. Si bien yo saco de la cama con los dos procedimientos, si mancha una gasa durante el procedimiento quirúrgico, o sea, la agresión es mínima, y este otro requiere de transfusión. Entonces, cuando hablamos de procedimiento menor o mayor, también es el estrés metabólico al que someto a mi paciente para resolverlo. Entonces, tengo que ver muy bien, apreciar muy bien los factores individuales del paciente y los factores inherentes de la fractura. ¿Está? Bien, ahora vamos a hablar de las otras fracturas de cadera que son las laterales, que ocurren en el macizo trocantérico. ¿Sí? Nuevamente tenemos que pedir radiografías de frente y de perfil de la cadera. Los especialistas agregamos la paciente con la radiografía con tracción. ¿Por qué? Porque me permite ver si esta fractura se alinea con facilidad en la tracción manual, o sea, yo tirando simplemente de la pierna afectada. Entonces eso me ayuda a decidir el tipo de tratamiento también. Entonces cuando hablamos de estabilidad siempre tenemos que ver la geometría, el número de fragmentos y los trazos de fractura. No es lo mismo una fractura a 2 fragmentos que una a múltiples fragmentos, porque fíjense, 2 fragmentos es más estable, ¿tá? Y múltiples fragmentos van a ver que es más difícil de armar, es más inestable. ¿Sí? Bien. Acá también tenemos clasificación, lo único que importa a ustedes es cuándo son estables, o sea, tienen menos fragmentos, está menos rota, o cuando son inestables, por ende que tienen mayor cantidad de fragmentos y están más rotas. Nuevamente veamos cuándo hay que operar y lo antes posible. Cirugía temprana se considera aquella que se realiza dentro de las 36 horas y ya tardía más de 48 horas. Estas aumentan la morbimortalidad. Los implantes que podemos usar son muchos, pero lo que importa es saber que lo más importante es tratar de conservar la cadera del paciente y usar el procedimiento menos agresivo para solucionar el paciente. Para ello tenemos por ahí
que las fracturas laterales de cadera se pueden solucionar con una osteosíntesis, con un tornillo placa. Es un tornillo que permite, a través de este tambor redondo, tomando la cabecita femoral, que se compacte, ¿no? Cuando el paciente, entonces, yo le digo que camine, hace una carga axial y se compacta la fractura, se comprime la fractura. Entonces, esta es una excelente opción, pero requiere de un abordaje, ¿no? Y es bastante económica. ¿Cuál es la condición sine qua non que tiene que tener? No tengo que tener roto lo que es el macizo lateral, porque si yo tengo la pared lateral comprometida, acá este sistema falla. Y solo las indicaríamos en fracturas estables. En las fracturas inestables, o sea, aquellas que están bien rotas, ¿tá? Los clavos endomedulares son la elección, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite el clavo endomedular? Esto se pone a través de mini incisión, es una incisión pequeña que se hace acá, no llega a los 3-4 centímetros, tiene muy baja pérdida sanguínea durante la operación, ¿tá? La pérdida sanguínea que tuvo el paciente la tiene en el momento de la fractura, ¿tá? Es un procedimiento que se denomina de los denominados percutáneos y me permite movilizar a esta fractura inestable en forma precoz y rápida. ¿Tá? Por eso se elige para las fracturas inestables. ¿Los reemplazos articulares en las fracturas laterales se pueden hacer? Sí, pero solo se reservan para fracturas inestables con una osteoporosis muy avanzada y una coxartrosis previa. ¿Por qué? Porque con artrosis previa de la cadera y osteoporosis, esa osteosíntesis que yo haga puede fracasar. Entonces, en aquellas fracturas donde yo pueda vislumbrar que puede haber un riesgo de fracaso de la osteosíntesis, ahí privilegio el reemplazo articular. No nos olvidemos que el reemplazo articular es una operación mayor, entonces requiere de equipo más entrenado, el paciente va a tener un estrés mayor, va a requerir de transfusiones sanguíneas y siempre está inherente el riesgo potencial de luxaciones. Entonces, es un tratamiento que se reserva para casos especiales. El 95% de los casos de fracturas laterales se resuelven con osteosíntesis, reducción y osteosíntesis, ya sea con tornillo deslizante o con clavo endomedular, ¿sí? Ahora, el objetivo del tratamiento de la fractura de cadera es disminuir, el último objetivo, es disminuir la mortalidad al año. Entonces, para un tratamiento integral del paciente, tenemos que tener un programa interdisciplinario que trabaje el paciente en conjunto. ¿Cuáles son los objetivos de este enfoque interdisciplinario? Es que la cirugía sea temprana y estimular la consolidación ósea, generando una rehabilitación precoz, pero también prevenir la segunda fractura, porque a la primera ya llegué tarde. Ya con la fractura inicial llegué tarde, entonces yo tengo que tratar de que no vuelva a fracturarse. Y la fractura inicial en un paciente añoso, una fractura de cadera, me hace diagnóstico de osteoporosis grave. ¿Está claro? Y entonces, trabajando todos estos puntos, disminuyo la mortalidad y los costos al año, porque si yo lo trato bien, no lo tengo que reintervenir otras veces. Entonces, bien, nuestro protocolo tiene varias fases, ¿no? Una postfractura inmediata y preoperatoria de protección, que es donde yo pongo en condiciones el paciente para operarlo rápidamente. La posoperatoria inmediata de activación, que es donde yo le entreno al paciente, lo siento, lo paro, lo entreno para la externación. ¿Tá? La posoperatoria temprana, donde lo que estimulo principalmente es la resistencia, el fortalecimiento del paciente, ¿sí? Y la recuperación final, donde ya el paciente tiene la consolidación, pero todavía tengo que seguir fortaleciéndolo. En todas estas fases interactúo con los distintos integrantes del equipo para ir previniendo la fractura y mejorando metabólicamente a mi paciente
para que esté en las mejores condiciones de supervivencia. Entonces tengo que estimular la rehabilitación, la consolidación de la fractura, sacar al paciente de la cama, eso es rehabilitación precoz, prevenir la segunda fractura y disminuir la mortalidad del año. ¿Qué significa? Significa que tengo que sacarlo de la cama. Yo a las 24 horas de operado lo senté y si no se marea, lo paré. Y acá la pregunta del millón siempre es, ¿cómo le digo al paciente que cargue? Bueno, si son fracturas estables va a tolerar mayor carga. Siempre va a tener una descarga con un andador o con muletas. Mayor carga en las fracturas estables, menor carga en las fracturas inestables. ¿Y qué hago en esos pacientes que están cognitivamente comprometidos, o sea, que no entienden porque están demenciados? Bien, ellos van a autorregular según dolor. Entonces, ¿cómo hago yo para proteger a mi paciente que no entiende nada? ¿Cómo se les ocurre? ¿Le doy analgesia? O sea, ¿Eh? ¿le doy analgésicos? Ah, si le doy analgésicos, el paciente entonces no va a sentir nada. Lo que hago es al revés. Le disminuyo los analgésicos para que entonces cuando pise sienta molestias, sienta dolor y autorregula por dolor. ¿Está claro? Claro. Porque mi medida analgésica principal es la descarga. Si el paciente se apoya en el andador y carga sobre la pierna sana y cuando apoya sobre la pierna operada le duele, instintivamente va a proteger la pierna que le duele. Ahora, si yo le di una muy buena analgesia, el paciente va a cargar sin dolor, entonces le va a dar 100% de carga. ¿Está claro? Entonces, es la única manera que tengo eso y asistencia activa, ¿no? Con una persona que se fije qué es lo que está haciendo. Son pacientes, sí, los que están con deterioro cognitivo, la marcha es más difícil, pero las transferencias son inmediatas. O sea, yo lo tengo que poder sentar, no importa el estado mental del paciente, a las 24 horas, poder meterlo en una silla de ruedas y sacarlo de la cama. ¿Está claro? Que es la función principal. Fíjense que la consolidación entra dentro de las fracturas laterales al 84% a los 3 meses, al 97% a los 6 meses. Que el 92% va a recuperar su capacidad de marcha. El 80% a estados previos a la fractura. Y el 12% va a quedar dentro de lo que es marcha intradomiciliaria. Muchos de ellos, ¿no?, ya no marchaban extradomiciliariamente, pero algunos de los que marchaban extradomiciliario van a quedar confinados a intradomicilio. El 8% no van a deambular independientemente del tratamiento que le haga. Esto es estadístico. Ya se sabe que le haga osteosíntesis o reemplazo de cadera. Hay un 8% de mis pacientes que no van a recuperar capacidad de deambulación, pero el 92%, que es la gran mayoría, vuelve a caminar perfectamente. Pseudoartrosis es rara, 1 o 2%, y las reoperaciones, fíjense, en las fracturas estables, 5%, y en las inestables, 8 al 30%. ¿Por qué hay esta variación grande? Uno es porque yo a veces puedo cometer un error en la elección del implante. Si yo en una fractura inestable le pongo un tornillo placa, por ejemplo, tengo mayores chances de que fracase mi operación. Y después hay un factor inherente que es la técnica quirúrgica. No es lo mismo un equipo entrenado que un equipo en entrenamiento. Pero en las inestables, 8% cuando está en buenas manos y con una elección adecuada del implante. La mortalidad al año, la manera de estar dentro del 10%, 0% no existe, señores. Son pacientes añosos y van a tener un impacto, muchos de ellos dentro del año van a fallecer. Entonces, para estar en el 10% tengo que implementar programas de rehabilitación interdisciplinaria, como el que se les nombró. Bien, entonces acá tenemos que clasificar bien la fractura, ¿tá?, considerando la estabilidad y calidad ósea, operar lo antes posible, ¿tá?, rehabilitar precozmente y hacer un trabajo interdisciplinario. Con todo eso, yo
aumento la sobrevida al año de mi paciente. Bien. Creo que se remarcó en forma clara la importancia de la fractura lateral de cadera, la fractura de cadera en el paciente añoso y cuáles son los objetivos. ¿Alguna duda en este aspecto? Bien, continuamos. Ahora, veamos las fracturas de acetábulo. Las fracturas de acetábulo es la otra parte de la cadera. Cuando dijimos fracturas de cadera, hablamos de las fracturas mediales y del macizo trocantérico. Las fracturas de acetábulo son de la copa que contiene a la articulación. Acá tenemos dos mecanismos básicos de lesión. Uno directo, que actúa sobre el trocánter mayor, y entonces la cabeza golpea y puede romper la copa que lo contiene. Y otro mecanismo indirecto, que es cuando el golpe ocurre a nivel de la rodilla, por eso se llama de tablero de automóvil, y entonces pega en la copa por la posición que uno tiene cuando está en el automóvil, está en rotación externa, entonces tiende a romper la pared posterior y hacer la luxofractura. ¿Está? Entonces, las fracturas de acetábulo, lo más importante es que sepan que por definición es una fractura articular, porque la copa es parte de la articulación. Entonces, eso ténganlo en mente. Para poder diagnosticarlas, yo le tengo que hacer el frente y el perfil, ¿no?, de cadera, y las radiografías específicas de acetábulo, que son la oblicuo alar, y llamamos oblicuo alar a una radiografía que despliega el ala ilíaca y me permite ver lo que se llama la columna posterior. La columna posterior es la ilio por el ilion, isquiática por el isquion, ¿sí? Veo toda la columna posterior y fíjense que esto que yo veo acá es la ceja anterior, porque la ceja posterior me queda superimpuesta, está ahí, está sobrepuesta a lo que es mi copa, ¿está? Entonces yo lo que veo desplegado es la ceja anterior, esa es la ceja anterior, esta es la columna posterior y acá vemos una fractura que involucra ambas columnas. Bien, ahora, la otra incidencia especial para acetábulo se llama radiografía oblicua obturatriz. Es oblicua, perdón, volvamos a la anterior, es oblicua ¿por qué? Porque yo oblicúo al paciente, ¿ven? El paciente lo levanté unos 45 grados, ¿sí? La placa está puesta perpendicular al rayo del equipo de rayos, ¿sí? Y entonces tengo oblicuado el paciente. Cuando yo oblicuo al paciente sobre el lado afectado, voy a tener una alar. Ahora, cuando yo oblicuo al paciente levantando sobre el lado no afectado y la que estudio es la elevada, obtengo la obturatriz. ¿Por qué? Porque me despliega el agujero obturador. ¿Qué me permite ver esta radiografía? Me permite desplegar bien lo que es la columna anterior, que es la iliopubiana. Iliopubiana, todo el pubis veo. En la otra veía el isquion, ¿sí? ¿Qué me despliega? Fíjense que se despliega bien la ceja posterior. La anterior está sobrepuesta acá con la otra. Está superpuesta, perdón, acá. Y no la deja ver bien. Entonces sí me deja ver bien la ceja opuesta a la columna que veo, ¿sí? Acá veo bien la ceja posterior. Y acá nuevamente, acá está iliopubiana, ¿está? Iliopubiana, y acá la solución de continuidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Dijimos que era una fractura articular. Todo lo que ustedes tienen que saber que como tal requiere de una reducción anatómica. ¿Qué significa eso? Que mi escalón de reducción tiene que ser inferior a los 3 milímetros, tiene que ser de 2 milímetros o menos. A eso se llama reducción anatómica. ¿Por qué? Porque a los 5 años una reducción que no es anatómica genera artrosis. ¿Sí? 70% a los 5 años. Entonces, todos mis esfuerzos tienen que estar tendientes a reducir esta articulación, la articulación en forma congruente. ¿Sí?
Bien, ahora veamos luxaciones. Luxación es cuando pierde el domicilio la articulación, ¿sí? Entonces, en la cadera, las luxaciones pueden ser anteriores, posteriores o centrales. La más frecuente es la luxación posterior. ¿Cómo se presenta el paciente? Con la pierna en aducción, ¿sí? Flexión y rotación interna. A eso se llama posición púdica. ¿Por qué? Porque esconde los genitales, ¿sí? La cabeza femoral en la radiografía se observa generalmente fuera del acetábulo y por encima del mismo, ¿sí? Después, la luxación anterior es menos frecuente, ¿sí? El paciente, ¿cómo se presenta? Con un acordamiento y rotación externa. ¿Puedo confundirlo con una fractura lateral de cadera? Perfectamente, ¿sí? Tengo flexión, rotación externa, la cabeza femoral puede encontrarse por fuera, está por fuera del acetábulo porque es una luxación y en la zona inferior, ¿sí? Y la luxación central, la cabeza femoral rompe lo que es el fondo del acetábulo por el golpe y entonces se habla de una luxación central. Esta también es poco frecuente, pero se ve más en pacientes añosos, ¿sí? Como tal, la luxación es una emergencia ortopédica. No es una emergencia médica porque no compromete la vida del paciente, pero sí compromete la sobrevida de la articulación. Entonces es una emergencia para el traumatólogo. Yo tengo que reducirla lo antes posible para aumentar la sobrevida de esa cabeza. Es todo lo que vamos a hablar de las luxaciones, ¿sí? Tienen que saber que es una emergencia, que hay que reducirla y que la más frecuente es la posterior. Bien, veamos ahora las fracturas pelvianas. Representan del total de las fracturas del cuerpo entre el 3 al 8%. No es muy frecuente, ¿tá? Pero cuando se presentan pueden ser problemáticas. Afortunadamente, la mayor cantidad son de baja energía, o sea, van a tener menos espectacularidad. Y son menos frecuentes, pero más espectaculares, las de alta energía. Nuevamente, las de baja energía van a ocurrir en un esqueleto debilitado por un trauma menor que no debería generar una fractura si el esqueleto no estuviera debilitado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que la gran mayoría de las fracturas de baja energía son estables y ocurren en ancianos por caídas simples. ¿Y cuáles son la gran mayoría? Fractura de la rama ilio o isquiopubiana. No comprometen la estabilidad del anillo pelviano, sí generan dolor. ¿Cómo trato este tipo de fracturas? A ver, ¿cómo se les ocurre que las tratarían? A ver, alguno que se anime a tratar una fractura pelviana estable en un paciente añoso. ¿Puede ser con reposo? ¿Te acordás lo que hablamos del reposo en la fractura de cadera? Sigue siendo un paciente añoso este. ¿Qué pasaba cuando era una fractura de cadera y lo dejaba en cama? Aumentaba el riesgo de comorbilidades. Bien, y cuando yo en una fractura de cadera lo operaba, buscaba una reducción estable y funcional. Bueno, acá es una fractura estable. O sea, yo lo muevo y no se desplaza mayormente. Tiene un grado de desplazamiento muy, muy pequeño, que es lo que genera el dolor. Pero, ¿cuál es el tratamiento en la fractura de cadera? Movilización precoz, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer si lo quiero tratar en forma conservadora a este paciente? Movilizarlo precozmente. ¿Cómo hago para movilizarlo precozmente? Primero tengo que estar convencido de que es una fractura estable y que no voy a perjudicar a mi paciente. Entonces yo al paciente y al familiar, no se olviden que en las dos puntas de la vida uno tiene que tener el entorno. En el niño siempre se habla del niño y su familia, y su madre, y su padre, el núcleo familiar.
En el anciano es lo mismo. Es el anciano y su entorno. El entorno puede ser familia, cuando tiene una familia continente, o los cuidadores que estén a cargo de él, ¿sí? Pero siempre es con su entorno. Entonces yo tengo que convencer al familiar y al paciente de que tiene que hacer el tratamiento que yo le digo. Entonces, si yo sé que es una fractura estable, le voy a decir, mire, movilícelo sin problema, porque no le va a pasar nada. Lo único le va a doler. Para disminuir el dolor, ¿cómo lo tratarían? A ver. Con analgésicos. Bien, ¿qué analgésicos le darían? A un paciente añoso que tiene una atrofia gástrica. ¿Etoricoxib sirve? El etoricoxib es fantástico, es un AINE, sí. Pero ¿cuál es el problema de los AINES en los pacientes añosos? La hemorragia digestiva. Hemorragia digestiva. Hemorragias. No se olviden que tienen atrofia de las vellosidades, pues ya están es un paciente añoso. No es nada más añoso por fuera, es añoso por todos lados. Tiene una debilidad ósea, va a tener el sistema gastrointestinal también disminuido. Entonces, si yo le voy a dar antiinflamatorios que están muy bien, lo tengo que asociar a un protector gástrico, ¿sí? Ya sea no solo los inhibidores de la bomba, sino también darle un protector gástrico de pared, como el sucralfato. Entonces yo me aseguro que mi tratamiento no le genere otro problema. Sí, le doy un tratamiento analgésico, puede ser antiinflamatorios no esteroideos, puede ser opiáceos débiles como el tramadol o el tramadol asociado a paracetamol. Puedo darle algún neuromodulador para ayudar en un tratamiento combinado a requerir menos dosis de los otros. Sí, puedo asociarlo con una pregabalina perfectamente. Todo va a ver también de el tipo de paciente. ¿Se acuerdan que les dije que hay que ver los factores individuales de cada paciente? Porque yo voy a tratar de usar la menor analgesia posible para poder movilizar al paciente. Y si mi paciente es un paciente polimedicado, voy a tratar de darle lo menor necesario, no lo óptimo. Porque por ahí lo óptimo, si está tomando 25 pastillas por día, va a ser perjudicial. Entonces, ¿cómo combino yo las estrategias para que tenga menos dolor? Le tengo que dar una ayuda a marcha. Entonces le doy un andador. Y tengo que favorecerle, yo tengo que sacarlo de la cama, entonces le tengo que dar un andador y le tengo que dar una orden también para una silla de ruedas, ¿sí? Y tiene que aprender a usar la silla de ruedas y el andador. Entonces le tengo que dar una orden para un kinesiólogo o lo tengo que entrenar yo al paciente y al familiar en el uso del andador y cómo hacer la transferencia segura a una silla de ruedas. Y el paciente va a tener que ir al baño. Entonces le tengo que dar un suplemento de inodoro. ¿Y cuál es el más eficiente? Y es que tiene apoyabrazos y es regulable en altura. Entonces yo todo eso tengo que tenerlo en mente. Entonces cuando voy y hablo con el familiar y le digo, mire, yo le voy a dar una analgesia necesaria para que se pueda mover. Y esto le va a doler bastante la primera semana, le va a disminuir bastante la segunda semana y para la tercera semana va a tener molestias. Pero si yo lo dejo en la cama, por ahí va a ser una neumonía o va a ser una escara. Entonces eso lo puede llegar a matar. Lo tengo que movilizar, a pesar de que se queje. Está claro, lo tengo que sentar, tiene que hacer las 4 comidas sentado y lo tengo que sacar de la cama lo antes posible. ¿Quedó claro? Sí. Hola. Sí, doctor. Bien. Y también tengo que prevenir la trombosis venosa profunda. Si yo lo movilizo, estoy previniéndola, pero también le tengo que dar medicación para prevenir la misma, ya sea aspirina a bajas dosis, heparina de bajo peso molecular o un anticoagulante vía oral. No importa cuál es de ellos, acuérdense que el tratamiento de la trombosis venosa profunda no solo es farmacológico, o sea, le tengo que dar vendas o medias elásticas, ejercicios de bomba, o sea, tiene que movilizar isométricamente los músculos, ¿tá? Y las medidas farmacológicas. Son las 3 para que sean efectivas.
Bien, y ahora vamos a entrar al capítulo de alta energía, de fracturas de pelvis de alta energía, que es el que más les gusta normalmente. Ocurre por traumatismo pelviano de muy alta energía. Para que se rompa la pelvis ya tenemos que tener una energía importante. ¿Cuál es la excepción? El paciente con fragilidad ósea. ¿Tá? ¿Qué le pasará a un paciente con fragilidad ósea en alta energía? Si se rompe de un golpe de nada, en alta energía se va a romper muchísimo. Entonces, la posibilidad de sobrevida de un anciano con fractura pelviana es baja, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de pacientes jóvenes normalmente, ¿sí? Causan 1 y 3 muertes de los politraumatizados. Paciente con lesión pelviana tiene entre el 16 y el 60% de posibilidades de muerte. ¿Y está relacionada con qué? Porque hay una gran variación, de 16 al 60% es terrible. Bueno, eso tiene que ver con el tipo de trauma, con las lesiones asociadas, que pueden ser traumatismo encefalocraniano, lesiones viscerales o vasculares. O sea, no es lo mismo que haya tenido un traumatismo a 10 kilómetros por hora que a 280. La energía siempre salta, pero en 280 es prácticamente inconmensurable, ¿sí? Entonces, la mortalidad es del 5 al 20%, aumenta el 42% de fracturas expuestas. ¿Por qué creen que cuando la fractura pelviana es expuesta, se va al 50% de la mortalidad? A ver. Por el riesgo de las infecciones que se pueden generar por ser una fractura expuesta, ¿o no? Para que un paciente se infecte tiene que haber sobrevivido inicialmente. Sí. Y por las hemorragias, si no, que pueden ser... La pérdida. Bien, las hemorragias tienen que ver, todas las fracturas pelvianas por las hemorragias pueden morirse. Pero ¿por qué creen que la fractura expuesta tiene mayor mortalidad? Todo lo que están diciendo es real, pero no es la respuesta principal. ¿Por qué está tan complicado este paciente? ¿Qué es lo que variará? Este es un paciente, para que se exponga una pelvis, ¿ustedes creen que es un paciente? Tiene que ser un traumatismo de mucha más energía. ¿No tendría que ser un traumatismo de mucha más energía? Involucra un traumatismo de alta energía, sí. Pero además, ¿qué involucra? Que no se haya disipado energía en ninguna parte. La energía principalmente se disipó en el cuerpo. ¿En qué circunstancias tengo eso? Ya sea en un peatón, en un ciclista o en un motociclista. ¿Está claro? Si yo atropello un peatón, de acuerdo al impacto con el que le dé, a mayor velocidad voy a tener mayor posibilidades de generarle una fractura expuesta. Un motociclista es más frecuente. ¿Por qué? Porque va inclusive abrazando, ¿no? La moto está en abducción de las dos piernas, ¿sí? Y entonces cuando tiene un choque frontal, ya el mecanismo lo abre, hace una apertura y ya va a tener mucha disipación directa sobre el cuerpo, ¿sí? Y en un ciclista por las mismas razones. Entonces, sepan que hay mayor disipación de energía, requiere mucha energía exponer una pelvis, ¿sí? Entonces tiene que haber tenido un golpe brutal para que le pase. Si hay hipotensión al momento de ingreso, cuando yo lo recibo al paciente en la guardia, ese es el momento de ingreso. No es en el momento del accidente. Al momento de ingreso, si yo ya lo recibo con hipotensión, tengo 50% de mortalidad estadísticamente. A mayor edad, mayor mortalidad. Esto va relacionado con lo que les dije de la fragilidad ósea. No es lo mismo un adulto con un esqueleto sano que un paciente añoso con fragilidad ósea. De hecho, más de 70 años, 50% de mortalidad. ¿Por qué? Porque disipan mal la energía, absorben mal el estrés de un politraumatismo. Ahora, fíjense, los adultos 10% de mortalidad, con todo lo que estuvimos diciendo. ¿Por qué? Porque es rara la fractura expuesta, ¿sí? 10% de mortalidad. Y los niños, 5%. ¿Por qué? Porque los niños absorben mejor el estrés de un politraumatismo, ¿sí?
Ahora, peatones 50% de mortalidad y relacionado con lo que dijimos acá, fracturas expuestas, toda la energía se disipa sobre el peatón. La principal causa de muerte en niños adultos con fractura pelviana es la hemorragia retroperitoneal en una primera instancia. Nosotros tenemos que dividir el tratamiento de un politraumatismo, lo tenemos que dividir en dos fases, la fase aguda y la fase tardía. En la fase aguda, ¿alguien tiene el micrófono abierto? En la fase aguda, yo tengo... ¿No crees que te haga uno, chiquita? ¿Qué? ¿No crees que te haga uno así? No, me estoy haciendo una persona, qué amor. Carla Cantar, ¿podés cerrar el micrófono? Pero te puedo hacer de acá, estas no están quemadas. No, todavía me voy a hacer esa que estoy yo. ¿Quién es Carla Cantar? Se le quemó la tostada. Acá. Cántaro. Cántaro. Bien. Bueno, entonces, acuérdense que tenemos que dividir el tratamiento en agudo, ¿no? Inmediato si quieren. En el inmediato, yo tengo que hacer que el paciente sobreviva. Y ahí tengo que las principales causas de muerte son hemorrágicas. Y después la infección secundaria, pero ya sobrevivió mi paciente para que la infección me lo pueda matar. Y las infecciones no están relacionadas con la fractura expuesta nada más. Ustedes no se olviden que un paciente politraumatizado es un paciente que el organismo sufrió un estrés muy grande y que politrauma implica que hay varios órganos, ¿no?, afectados, varios sistemas afectados. Entonces voy a tener el pulmón afectado, por ahí tengo el vaso afectado, por ahí tengo los intestinos afectados, por ahí tengo los riñones afectados, ¿está claro? Entonces es un paciente que está con un estrés muy grande y además tiene múltiples vías y está mucho tiempo en terapia. Y su sistema inmune, frente a esta respuesta al estrés, va a disminuir. Entonces tiene una posibilidad por múltiples vías y por una disminución en la eficiencia de su sistema inmunitario es más propenso a las infecciones, ¿sí? Entonces es una causa de mortalidad importante, ¿sí? Pero primero tiene que sobrevivir. ¿Cuál es la causa, la hemorragia que ustedes creen que mata a este paciente? ¿Qué puede ser? A ver. ¿Qué puede sangrar en ese paciente? ¿La femoral? Bien, la femoral está un poco más abajo, podría ser. La ilíaca. La ilíaca podría ser, sí. El sangrado arterial puede ser, pero el sangrado arterial, imagínate, un desgarro aórtico es instantáneo. Una ilíaca es un pestañeo, si querés. ¿Está? O sea que las arterias, las grandes arterias, si están involucradas, el paciente va a morir en el lugar del accidente, porque no tengo capacidad de respuesta en el lugar del accidente tan rápida, ni acá, ni en Japón, ni en Alemania. ¿Está claro? Ni en Canadá, que tiene un sistema de respuesta al politraumatismo excelente, no se llega en la arterial mayor. ¿Sí? Si son arteriolas podría llegar a ser, pero en la arterial mayor no se llega. Acá cuando hablamos de compromiso vascular, estamos hablando de sangrado venoso y óseo. ¿Sí? El sangrado venoso, el plexo que hay, no se olviden que por cada arteria tenemos dos venas, ¿sí? Y que las venas no tienen pared muscular y se desgarran con facilidad. Entonces tenemos un sangrado venoso y un sangrado óseo. El hueso, señores, sangra importantemente. De hecho, es una vía de administración parenteral de emergencia, la vía de reposición transósea. ¿Sí?
Entonces, sangrar sangra. ¿Sí? Téngalo muy presente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces? El diagnóstico lo vamos a hacer con la clínica, obviamente, ¿no? Y radiográficamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar una fractura. Esta fractura la diagnostica cualquiera, la fractura pelviana. ¿Por qué? Porque está muy desplazada. ¿Qué tenemos? ¿Por qué se hace radiografía? Porque da el 90% de diagnóstico. No se olviden que este es un paciente que generalmente está en el marco de un politraumatismo. ¿Qué 3 radiografías se hacen en el politraumatismo? Se hace columna cervical perfil, tórax frente y pelvis frente. Forma parte de la tríada. ¿Por qué? Porque da el 90% de efectividad. Entonces me permite rápidamente tratarla. ¿Por qué forma parte del tratamiento politraumatizado la fractura pelviana? Porque su contención inicial me ayuda a la sobrevida del paciente. ¿Está claro? Entonces, ¿qué otras radiografías puedo pedir para diagnosticar una fractura pelviana? Yo voy a pedir la radiografía de entrada o inlet view y la de radiografía de salida o outlet view. ¿Cómo hago estas radiografías? 45 grados, ustedes acuérdense 45 grados. 45 grados del rayo desde donde se emite se llama céfalo, a donde impacta, caudal, porque es distal, céfalo caudal, centrado en la pelvis, me da esta imagen donde se despliega la garganta o el estrecho superior de la pelvis. ¿Está claro? ¿Qué es lo que me deja ver? Me deja ver las articulaciones sacroilíacas y me deja ver los desplazamientos hacia atrás o hacia adelante. Fíjense que esta está adelantada o esta está atrasada. Esta está atrasada. ¿Por qué? Porque está la sacroilíaca ahí un poquito abierta. ¿Sí? ¿Está claro? Y la otra, la de salida, no se olviden que la pelvis siempre tiene inclinación. 45 grados de inclinación me da una tangencial de pelvis. Me permite ver entonces si se fue hacia arriba o hacia abajo, desplazamientos super o inferiores, y rotatorios, o sea, si se abre o si se cierra la pelvis. Y esta última que les hablo acá de estabilidad pull-push es solo del especialista, se hace con intensificador de imágenes en el quirófano y lo que me permite ver es si es de fácil reducción o no la fractura pelviana. Lo que ustedes tienen que saber es que estas radiografías, tanto de la entrada como de salida, solo la pido en aquellos pacientes con fractura pelviana que están hemodinámicamente estables. Hasta tanto no lo tenga hemodinámicamente estable al paciente, no estoy autorizado a pedirle otro estudio más que las 3 que dije del politraumatizado. Columna cervical perfil, tórax frente y pelvis frente. La excepción son las fracturas pelvianas de baja energía, que no conforman un politraumatismo. ¿Está claro? Bien. ¿Qué otro estudio por imágenes en estos politraumatismos para fractura pelviana puedo hacerles? ¿Cuál? Y bueno, la ecografía. ¿Para qué es lo que me diagnostica? Y me diagnostica sangre libre en cavidad peritoneal. Entonces no olvidarse de inspeccionar las 4P, periespático, periesplénico, pericárdico y pelvis. ¿Qué protocolo se usa? El FAST. Hay otros, pero este es el más conocido. FAST, ¿por qué? No solo porque es rápido, sino porque dice Focus Assessment Sonography Trauma. ¿Está claro? De ahí sus siglas. Y otro estudio que puedo pedir es una arteriografía. La arteriografía es excelente y me puede ayudar a hacer tratamiento, pero solo la pido en aquellos pacientes inestables hemodinámicamente, luego, ¿no?, de haber estabilizado la pelvis, porque primero tengo que haber estabilizado la pelvis. E inclusive haber hecho un taponaje abdominal a cielo abierto. ¿Por qué? Porque las arteriolas pueden ser, pero como el sangrado es venoso principalmente, ¿cuál es el tratamiento inicial cuando ustedes se cortan superficialmente la piel? ¿Qué es lo que hacen? Está sangrando, se cortaron la piel y sangran. ¿Qué hacen instintivamente? La compresión. Compresión. ¿Por qué? Deja de sangrar.
Pero ¿qué tipo de sangrado es el corte superficial? Venoso, señores. Y el principal tratamiento del sangrado venoso es la compresión. Cascada de coagulación, se hace el coágulo, deja de sangrar. En las arteriolas, estas tienen pared muscular, entonces pueden seguir sangrando. Luego de yo haber tratado la parte venosa, si el paciente sigue con pérdida de estabilidad hemodinámica, puedo tener una lesión de arteriolas. Como ven acá en el ejemplo, no es una sola arteriola, es un lecho de varias arteriolas. Entonces, con la arteriografía, yo puedo hacer una embolización de estas arteriolas. ¿Está? Esto es raro. Fíjense que acá está puesto un clamp pelviano que me ayuda a cerrar la pelvis. O sea, yo ya estabilicé al paciente. Lo estabilicé la pelvis y a pesar de ello siguió sangrando. Entonces se decidió hacer la arteriografía y se hizo la embolización. ¿Sí? Bien. Tomografía computada. ¿En qué pacientes se puede pedir? Inicialmente, en ninguno. Tengo que tener el paciente hemodinámicamente estable. Cuando el paciente está estable, yo le puedo pedir la tomografía. Si el paciente no está estable, las 3 radiografías, acuérdense. Ahora, cuando conseguí la estabilidad hemodinámica, yo puedo pedir el estudio que quiera. La tomografía es excelente y es la que me deja evaluar mejor lo que son las articulaciones sacroiliacas, ¿sí? Además, me permite ver la forma de la fractura, todos los componentes que tenga, ¿no? Todos los fragmentos y las reconstrucciones 3D. Todo eso me ayuda mucho para lo que es la planificación preoperatoria y la estrategia quirúrgica. ¿Está claro? Ahora, veamos qué clasificación podríamos hacer para las fracturas pelvianas. Esta es la clasificación universal de la Escuela O suiza, que las divide en estables, parcialmente estables e inestables. Fíjense que las parcialmente estables y las inestables comparten algo, que es compromiso, ¿no?, de lo que es, si tenemos el ligamento sacroiliaco común posterior comprometido o no. Fíjense que las estables, el complejo sacroiliaco posterior ligamentario está conservado. En las parcialmente estables está conservado y en las inestables está comprometido. El complejo ligamentario sacroiliaco posterior es el principal complejo de estabilización de la pelvis. También tengo un complejo ligamentario sacroiliaco anterior. También tengo el piso pelviano y tengo la sínfisis pubiana. Ahora, yo puedo tener roto la sínfisis, puedo tener roto el piso pelviano y puedo tener rota el sacroiliaco anterior, pero si tengo indemne el sacroiliaco posterior, esta fractura pelviana va a ser parcialmente estable. ¿Está claro? Entonces es fundamental saber si tengo comprometido o no el ligamento, el complejo ligamentario sacroiliaco posterior. Entonces las divide en estables, que son la mayoría, las que van a ver ustedes normalmente por guardia, que son las que ocurren normalmente en pacientes añosos por baja energía, ¿tá?, que raramente requieren cirugía. Las parcialmente estables, donde tengo rotas las estructuras anteriores y que su frecuencia es un poco mayor. Y acá la conducta, si yo tengo estable atrás, con que fije adelante, ya tengo una pelvis estable. Y las inestables, que tengo roto todo, adelante y atrás, que la frecuencia es menor, 10 a 20%, y tengo que fijar adelante y atrás. Otra manera de clasificarlas es fracturas menores del anillo pelviano a las estables y fracturas mayores del anillo pelviano a las parcialmente estables o inestables. Bien. Para el tratamiento de las fracturas pelvianas, entonces, tenemos que, en las de alta energía, tenemos que estar dentro del marco del politraumatismo y entonces tenemos que usar alguno de los protocolos de tratamiento de politrauma. Les nombro el más conocido, que es el ATLS, ¿tá? Lo divide en 5 puntos al tratamiento inicial, donde primero se hace el ABC, y en la segunda vuelta se repite el ABC y recién se hace el D y el D. El A es por vía aérea permeable, es por EAR, con control de la columna cervical.
B es por respiración, ventilación. Yo tengo que además tener una respiración que sea efectiva. Para eso tengo que respirar y ventilar eficientemente. C es por control de las hemorragias visibles y las no visibles. ¿Tá? Una fractura pelviana me da una hemorragia no visible. Entonces yo tengo que tratarla para tratar de controlar esa hemorragia. D es déficit neurológico y exposición, examen, desvestir al paciente con control de la hipotermia. Esto lo van a ver mejor en el capítulo de politraumatismo, pero yo se los nombro porque la fractura pelviana de alta energía sucede en el marco del politraumatismo. ¿Cuál es el tratamiento inicial de una fractura pelviana? La estabilización provisional. Y eso se logra con una sábana anudada a la altura de los trocánteres mayores, acá, ¿sí? Con una cincha que va colocada también a la altura de la pelvis. Para saber que está bien colocada tengo que estar más o menos a la altura de los trocánteres para que me dé una sujeción de la pelvis, o sea, del trocánter para arriba tiene que estar la cincha, ¿sí? El clamp pélvico, que es eso que les mostré en la radiografía, acá se ve mejor, ¿tá? Que son dos sarmientos de carpintería, ¿no? Esto yo lo aplico manualmente, ¿no? Un ayudante me está ayudando a aplicarlo y cuando traba, cuando lo suelto, por la conformación rectangular de la barra que desliza acá, se traba solo. Y después tiene una rosca milimetrada que me ayuda a hacer una compresión un poquito más exacta. Es de fácil aplicación, fíjese que en este caso no hizo falta. Con esto ya se controló el sangrado que tenía el paciente, se estabilizó la pelvis efectivamente y no hizo falta la porotomía exploradora. Además tenía una fractura en el fémur, ¿no? O un tutor externo que fíjense que fue colocado en la guardia, porque es el lugar donde debe ser colocado si el paciente está inestable hemodinámicamente y no lo puedo estabilizar de otra forma. ¿Tá? Se pone con incisiones pequeñas a nivel de las crestas ilíacas y siempre debo dejar en mi montaje libre la cavidad abdominopelviana, porque si tiene que venir el cirujano a hacer una laparotomía exploradora y tiene todo un montaje mío de caños por encima, va a ser difícil que pueda hacer la exploración. Fíjense cómo el paciente tiene equimosis tanto en el muslo como en la región del flanco. ¿Está claro? Porque es un paciente que tuvo politraumatizado. ¿Qué lesiones asociadas puedo tener? Bueno, traumatismo de cráneo en la mitad de los pacientes, fractura de los huesos largos en la mitad de los pacientes, ¿tá? Ya tenemos que es un politrauma. Lesión de la uretra, no del uréter, perdón, es la uretra, ¿tá? 7 al 13%, cerremos en el 10%, rotura de vejiga 10%, vaso de intestino 10%. O sea, puede tener varias lesiones. Parálisis nerviosa sí, el ciático mayor, ¿cuándo? Cuando tenemos fracturas que involucran el anillo posterior normalmente, ¿sí? 26% de frecuencia. ¿Qué es lo que más se compromete? La parte periférica del ciático mayor, que está representada por las fibras que dan el ciático poplito externo. O sea, mi paciente está con un estepage. Infección, sí, después por lo que hablamos, ¿no? Es un paciente politrauma. Pseudoartrosis con consolidaciones viciosas se ocurren cuando hay demoras en la cirugía de estabilización de este paciente. Son pacientes que a veces no están en condiciones de ser llevados a cirugía, entonces, bueno, las demoras nos lleva a eso. Calcificaciones heterotópicas no están vinculadas con el trauma en sí, sino principalmente si tengo que hacer grandes abordajes quirúrgicos para poder reducirla. Tromboembolismo, acá hay que prolongar el tratamiento de protección para el tromboembolismo porque son pacientes que llevan mucho tiempo en terapia normalmente, entonces tengo que hacer las 3 medidas, no se olviden. Compresión neumática, ejercicios isométricos, vendas elásticas si no tengo compresión neumática y las medidas farmacológicas. Impotencia sexual. ¿Quiénes creen que pueden tener impotencia sexual con fractura pelviana? A ver. Masculinos, no sé. Bien, ¿por qué? Masculinos.
Y por la cercanía de la lesión con todo lo que es los cuerpos, el cuerpo calloso yo, con todo lo que es la región del pene y su estructura. Sí, pero eso no es tan frecuente la lesión peneana en el politraumatismo. Sí está involucrado por ahí lo que es el piso pelviano. ¿Y qué discurre por el piso pelviano? El nervio pudendo. El vasculonervioso, claro. Nervio pudendo, ¿sí? Entonces, en las mujeres, la afectación del nervio pudendo puede dar una dispareunia por ahí. O sea, no, va a ser dolor, no impotencia. En cambio, en el hombre, game over. ¿Está claro? Artrosis postraumática, 4 a 5%, es baja. ¿Por qué? Porque las articulaciones de la sínfisis pubiana y las sacroiliacas tienen poca importancia. Tienden a confundir fracturas de acetábulo con fracturas pelvianas. Que la fractura pelviana puede estar asociada a una fractura de acetábulo y complique mi fractura pelviana, no implica que no sea otra fractura. ¿Está claro? Acá unos casos, fíjense, como tenemos una fractura con afectación de las sacroiliacas, ¿sí? De la sínfisis pubiana. Entonces, ¿qué hicimos? Se le puso un clamp pelviano, una reducción inicial muy satisfactoria, y después se puso un tutor. Se fijó el anillo anterior y se reforzó las sacroiliacas con un tornillo sacroiliaco. Esto es un tratamiento moderno. Yo, para poder ponerle estos clavos acá roscados, que se llaman shunts, hago una incisión muy pequeña a la altura de la cresta ilíaca. Y para poner este tornillo acá atrás es una incisión de 1 centímetro. Entonces, la agresión que yo hice para estabilizar a este paciente es menor. En un paciente politraumatizado es importante controlar el estrés, controlar la agresión. Este es otro paciente, es el que le estuve mostrando toda la clase en los ejemplos. Es un paciente que lo recibimos en esta condición, con este tutor. ¿Qué les merece si ustedes ven esta radiografía con este tutor y esa posición de los huesos? ¿Qué opinión dirían? ¿Estuvo bien tratado? ¿Estuvo maltratado? Maltratado, ¿Por qué? porque no se ve, o sea, la anatomía, digamos, fisiológica. Bien. Ahora analicemos un poquito eso. Este es un paciente politraumatizado, ¿sí? Que viene con trampa la pregunta, ¿no? No es para que se sientan mal, pero es para generar una reflexión. Este paciente es un paciente politraumatizado que venía manejando una moto y primero chocó frontalmente con un auto. Y cuando cayó, ahí ya se debe haber fracturado. Cuando cayó encima, le pasó un camión por encima. ¿Está? Fue atendido en provincia de Buenos Aires, llegó en estado dramático al hospital, llegó al hospital vivo, y este es un tutor de necesidad. Con el tutor lo único que buscaban es tratar de disminuir el volumen pélvico, ¿sí? Para que sangrara menos. Y el paciente dejó de sangrar con el tutor. Entonces el paciente sobrevivió. Después lo derivaron, me lo mandaron al hospital. Arreglate vos después, ¿está? Pero me mandaron un paciente, porque el paciente está vivo. Entonces el tratamiento inicial por ahí no es el más bonito, pero si cumplió su objetivo, es excelente. ¿Está claro? Porque el paciente sobrevivió. El tratamiento inicial era tratar de generar que este paciente dejara de sangrar. No solo dejó de sangrar, sino que no necesitó una laparotomía exploradora. No hubo que abrirlo para ir a tapar esas venas que estaban sangrando. Porque yo puedo ponerle tutor y a pesar de ello, que el paciente siga sangrando. Acá fue suficiente con la estabilización pelviana. ¿Está claro? Entonces es muy importante tener el concepto de para qué yo le pongo el tutor a una fractura pelviana. Se lo pongo para tratar de estabilizar el paciente. Si yo lo logro estabilizar con una cincha pelviana, ahí me quedo.
porque inicialmente lo tengo que estabilizar hemodinámicamente. ¿Está? Si está como acá muy roto para una cincha, le pongo un tutor. Y si conseguí la estabilidad hemodinámica, ahí me quedo. Después veré cómo resuelvo el resto. ¿Sí? Y fíjense que tenía fractura sacra, no solo sacroiliaca, sacra, una fractura de acetábulo, una disrupción de la sínfisis pubiana y una fractura de fémur. ¿Sí? Todo eso tenía este paciente. Entonces, en un primer tiempo, nosotros simplificamos al paciente, estaba hemodinámicamente estable, lo subimos a quirófano, le pusimos un clavo retrógrado, ¿no? Porque no podíamos ponerlo en mesa de tracción para traccionar, entonces se lo pusimos desde acá, lo estabilizamos y aprovechamos para ver si se movía la pelvis, porque lo recibimos 15 días después del trauma, se movía, entonces planificamos la cirugía. Fue una gran cirugía porque tuvimos que ir a fijar la fractura transacra acá, ¿tá? Y estabilizar las sacroilíacas. Hay que tomar, ahí se pusieron tornillos en el pedículo ilíaco, ¿no? Y se estabilizó. Se empieza operándolo por atrás, estaba en decúbito prono, ¿no? Gran abordaje, estabilización, lo pusimos de costado y le operamos el acetábulo, ¿tá? Esta es una incisión más pequeña, pero es una incisión, ¿no? Que lleva sus 15 centímetros, para que se den una idea, cuando digo pequeña, acá es una incisión de unos 40 centímetros, ¿tá? Acá una de unos 15 centímetros, este tornillo se puso percutáneo y este también, ¿tá? Y ahí se puso la placa. Este es un abordaje que se hace, es muy anatómico y sangra poco. Si bien yo tengo 15 centímetros de incisión, estoy levantando un músculo, no cortándolo, sangra muy poco. Y permite poder hacer una reconstrucción acetabular indirecta bastante buena. Y después se lo puso boca arriba y entonces se cerró la sínfisis pubiana y se puso esta plaquita para contenerla. Todo eso hubo que hacer en este paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros tengamos en claro en el paciente con lesión pelviana de alta energía? Que es un paciente que debe ser considerado hemodinámicamente inestable hasta que yo compruebe que está estable hemodinámicamente. Entonces, para yo comprobar la estabilidad, tengo que controlar las hemorragias externas, tengo que controlar si hubiera un hemo o hemotórax o neumotórax, ¿no? Tengo que controlarlo, o sea, tengo que aplicar el protocolo ATLS. Tengo que ver si está sangrando intraabdominal. Nombramos la ecografía, es espectacular la ecografía, pero hay que saber hacer la ecografía y además hay que tener el ecógrafo. Entonces, lo que más se hace, que es lo que está internacionalmente más en todas partes, es el lavado peritoneal diagnóstico. ¿Por qué? Porque es una incisión pequeña, uno levanta el peritoneo, abre el mismo, instila solución fisiológica. Y si sale roja, es sangre, señores. Si sale rosa, es sangre. O sea, poca cantidad de sangre o mucha cantidad de sangre, ¿qué tengo que hacer? Estabilizar la pelvis. Cuando yo tengo sospecha, ya estabilizo la pelvis. Si persiste mi inestabilidad hemodinámica, entonces tengo que abrir la pelvis. Abrir el abdomen y la pelvis, las dos cavidades, ¿sí? Y hacer el taponaje compresivo pelviano. ¿Qué significa esto? Yo coloco los packs de compresas de gasa enteros sobre las ilíacas, en el vaso, ¿tá? Y miro al anestesista. Si el anestesista me dice está recuperando presión, porque yo estoy haciendo compresión, recupera presión, entonces, una vez que se estabilizó el paciente, empiezo a buscar qué es lo que está sangrando y lo voy ligando o reparando. ¿Está claro? Pero son medidas dramáticas, porque el paciente se está muriendo. Ahora, si yo con la laparotomía y la compresión, ese taponaje compresivo de urgencia, no logro estabilidad, recién ahí tengo que pensar en la angiografía. Recién ahí. Miren todo lo que tengo que hacer antes. Y además tengo que considerar la coagulopatía. No se olviden que yo estoy reponiendo cristaloides.
Entonces tengo que ver si le tengo que pasar factores de coagulación y además tengo que tener un paciente con una temperatura adecuada para que no se me altere la cascada tampoco. ¿Está? Entonces, en cualquiera de los casos que yo consiga la estabilidad hemodinámica, recién ahí tengo que pensar en la fijación definitiva. Por eso la importancia de tener el concepto de que primero tengo que estabilizarlo hemodinámicamente. ¿Sí? Todo esto lo van a revisar nuevamente en Politrauma. Muy bien, ¿alguna pregunta? Fantástico. Por mi parte no, doctor. Muchas Por ahora no, doctor. Quiere decir que los mareé tanto que no les quedaron preguntas. Muy bien, entonces cualquier cosa preguntan después y nosotros se lo respondemos. ¿Tienen otra clase? Bueno, los dejo con Andrea. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Honoria. Chao, Andrea. Hola, chicos. Bueno, no, hoy no tienen más clases. Yo ya les mandé la invitación para mañana a las 8. Perfecto, gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. gracias.